lo voy a resumir en tres conceptos, son fáciles de entender. Un gran libro de cuentas es como en la panadería que se lleva el registro de entradas y salidas y de las transacciones que suceden alrededor de el negocio de esa panadería. La cadena de bloques básicamente emula un libro de cuentas, ¿okay? Pero tiene unas características especiales. También se puede ver como una base de datos, pero no una base de datos tradicional que está alojando información de forma estructurada y centralizada por allá en un servidor, con lo cual pues tiene todos los problemas que ya muchos sabemos de eso, justamente de centralización. Entonces, si se cae el servidor, se compromete la información, y de ahí han venido una cantidad de soluciones como redundancia, backups y demás, que tratan de mantener lo más viva posible la base de datos centralizada. En este caso, la mayor característica que tiene la cadena de bloques es que es eso, alberga información de forma estructurada, pero es descentralizada. Y es descentralizada porque cada general de esos que veíamos es un nodo, un computador, un servidor que tiene una copia exacta de la verdad, es decir, de esta base de datos, una réplica igualita. Es segura e inmutable. Es segura porque está basada en la criptografía. Ya vamos a ver cómo funciona específicamente lo de la criptografía. E inmutable quiere decir que el registro que se escriba, esa información que se escriba en esa base de datos ya no se puede cambiar. Lo cual no sucede, y también es una característica importante que la diferencia de una base de datos tradicional, que funciona por ejemplo con acceso de usuarios y roles, y siempre hay un superusuario en una base de datos tradicional que puede llegar y mover un registro como quiera. En este caso no hay ningún usuario que tenga esos roles de administrador de la base de datos como tal, y por lo tanto eso la hace inmutable. No puede llegar nadie en principio a modificar algo que ya se haya escrito previamente. Esas son las características. Entonces es un libro de cuentas que registra transacciones, descentralizada, segura e inmutable, ¿okay? Y como lo mencionaba, uno de los pilares fundamentales de la cadena de bloques es la criptografía. Eso básicamente le da estas dos propiedades: seguridad e inmutabilidad. Segura es que permite en el problema bizantino transferir mensajes y que no sean vulnerados porque los mensajes están encriptados. De hecho, la blockchain es una red anónima pero abierta a todo el mundo puede acceder a ella y ver cuáles son las transacciones que están sucediendo desde el principio de la historia de esa gran base de datos. Pero nadie la puede transformar o modificar, también por efectos de la criptografía. Es muy difícil hackearla, digamos, romper ese lenguaje criptográfico o esa encriptación para realizar modificaciones a gusto de cualquier persona que lo quiera hacer. Es prácticamente imposible. Digamos que hay tecnicismos que pueden llegar a decir que no es completamente inmutable, y bueno, ya podríamos entrar en el detalle de por qué. Sin la criptografía entonces no sería posible lograr esas características de seguridad e inmutabilidad, y el consenso no sería posible en una red de actores que no se conocen entre sí. Igual, la criptografía permite que yo esté seguro que ese mensaje que estoy recibiendo entre los otros nodos o generales que están ahí es realmente el mensaje verdadero y que no ha sido vulnerado. Ok, entonces, ¿la criptografía qué es? Es tomar un mensaje que es legible por el ser humano, que es entendible por el ser humano, y transformarlo de alguna manera de acuerdo a una regla específica, encriptarlo para hacerlo no legible por el ser humano. Pero yo transfiero ese mensaje y el receptor de ese mensaje debe conocer de alguna manera la forma para desencriptarlo y poder saber cuál es el mensaje que realmente se envió. Y la criptografía pues existe desde el principio de la humanidad prácticamente. Era el dilema de cómo yo envío un mensaje que podría ser interceptado por el enemigo, y hay métodos criptográficos que, por ejemplo, cambian el orden del alfabeto
y esas reglas que el receptor recibe como mensaje las debe conocer. Eso se llama como una forma simétrica de encriptación, es decir, que los dos tienen como la misma metodología para encriptar y desencriptar. Y esos son uno de los ejemplos también más primitivos de criptografía, pero con la llegada de los computadores todo esto se potencializa y entonces existen algoritmos que manejan métodos de encriptación que, digamos que a fuerza bruta, es decir, a poner a correr una máquina, a iterar para encontrar un número primo entero súper gigante que al final es el que me da la llave para desencriptar el mensaje, tomaría mucho tiempo con la capacidad computacional que existe en este momento. Entonces esos algoritmos lo que hacen es encriptar mensajes que no se pueden desencriptar por parte del ser humano y de computadores normales como los conocemos hoy en día. Y la base de toda la encriptación es lo que se llama el hash. ¿Okay? El hash, esto puede sonar un poco como técnico, pero es fundamental para conocer cómo se logra resolver el problema bizantino y cómo la criptografía aporta en cuanto a todas esas características de inmutabilidad, descentralización, seguridad. Entonces aquí el hash es una función matemática que por ejemplo es el SHA-256, hay varios, que transforma cualquier información que yo le introduzca. En este caso, por ejemplo, metí el primer párrafo del Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, esto lo transforma, esta información lo transforma en una cadena de caracteres de 256 bits. Una cadena de caracteres que al parecer es aleatoria, pero es fija, es decir, tiene la misma longitud siempre. Y si yo modifico algo de este mensaje, el resultado es completamente distinto. ¿Okay? Entonces eso tiene varias propiedades. Primero, que empaqueta muy bien la información. La información que yo transmito, puedo meter aquí todo el Quijote de la Mancha y la salida va a ser un hash. ¿Okay? Entonces empaqueta muy bien la información, puedo transmitir información de manera muy eficiente, difícil de encriptar porque matemáticamente esta función es irreversible, es decir, no se puede a partir del hash, en teoría, no se puede a partir del hash deducir este mensaje. ¿Okay? Entonces esa es la base matemática como funciona la criptografía hoy en día y cómo está basada Bitcoin y otras criptomonedas que utilizan el mecanismo del SHA-256. Entonces ahora les voy a mostrar aquí, teniendo en cuenta esa base, estoy moviéndome un momento este es un demo muy bueno, medio interactivo, que me permite entender mucho mejor cómo es que funciona una cadena de bloques. Y entonces empieza con el hash. Entonces aquí era lo que yo les decía, el hash, incluso el mensaje que yo voy a transmitir o los datos que voy a pasar por esa función matemática que me convierte esto en esta cadena fija, incluso algo vacío tiene su propio hash. Pero si yo escribo acá, el hash va cambiando dinámicamente. Entonces para esta información, este es el hash que yo obtengo. Pero incluso, esto empieza con BS, S, pero si yo pongo un espacio, el hash cambia completamente. ¿Sí? Entonces, es muy fácil yo saber, por simple comparación de dos cadenas de caracteres, que la información ha sido vulnerada en lo más mínimo. Puedo pasar incluso una imagen, que una imagen también se puede empaquetar como información y me genera un hash. Ok. Entendiendo esta propiedad, vamos a ir a ver el bloque. Entonces el bloque no es más sino, aquí se le está añadiendo, aparte del dato o del mensaje que yo quiero transferir, se le está añadiendo un encabezado a ese bloque. Y el encabezado es el número del bloque y un número entero que ya vamos a ver qué función tiene, que se conoce como el nonce. Fíjense aquí que este bloque está enmarcado como verde, como en color verde, ¿ok? Y en este caso los datos, aquí no hay datos, entonces la combinación de esta información que es bloque 1 más este número más
datos vacíos me genera este hash. Pero este hash tiene una particularidad y es que empieza con un consecutivo de ceros. Tiene 4 ceros al principio. No es como un hash como los otros que estábamos viendo. Ahora, voy a transmitir una información que es similar a lo que yo había escrito en la función anterior, en la pestaña anterior. El mismo mensaje. Me cambió el hash y se me puso rojo el bloque. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que la idea es que yo deba encontrar un hash que empiece con 4 ceros. ¿Okay? Ese es el problema que yo tengo que resolver. Un hash que empiece con 4 ceros para decir que este bloque está minado. A ese proceso se le llama minar. Entonces, como una especie de dificultad para poder transmitir este mensaje. Entonces lo que hace este nonce es que yo lo que tengo que empezar es a variarlo. Si empiezo con 1, me cambia el hash, pero no tengo ceros. Si empiezo con 2, me cambia el hash, obviamente porque estoy cambiando la información, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Lo que hago yo acá cuando se presiona este botón es que él empieza a aumentar consecutivamente el número hasta que encuentra el hash. Toma un tiempo porque es iterativo. Toma un tiempo en que encuentra un hash que empieza con 4 ceros para esta información, y este es el número que, insertado dentro de todo esto, me genera este hash. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Nuevamente, el hash transmitir de manera segura, y además que los generales que no son honestos, digámoslo así, les quede difícil generar otro tipo de verdad. Que si yo quiero inventar información aquí, les toque llevar a cabo un proceso iterativo que cueste para encontrar un hash de acuerdo a esta regla. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos a lo que se conoce como la blockchain. Entonces aquí vemos que la blockchain es simplemente varios bloques, 1, 2, aquí tengo hasta 3, 4 y 5. Entonces, fíjense que por ejemplo este bloque 2, todos están en verde, tienen la información vacía, tienen el nonce que resuelve, que me permite minar este bloque de acuerdo a esta información, pero es que yo ya le estoy insertando una información adicional y es el hash anterior. Este hash que es del bloque 1, si lo ven acá, después de los ceros es 1578, aquí yo lo estoy insertando 1578 como información adicional de lo que ya hemos visto anteriormente. Es decir, estoy atando el bloque 1 con el bloque 2 a través del hash. Y así sucesivamente voy atando el bloque 2 con el bloque 3, insertándole el hash que resolví anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy en el bloque 5 y voy a entrar a información de este estilo, bueno, el hash me cambió porque este nonce ya no corresponde a lo que resuelve en ceros consecutivos, lo tengo que minar, y ahí ya encontré un nonce nuevo que me inserta esta información. Miné este bloque, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si yo inserto información en un bloque anterior? Ups. Si inserto información en un bloque anterior, no solamente el bloque anterior lo voy a tener que minar porque cambié la información acá, sino que el hash de aquí cambió, pero es que este hash está insertado acá, y este hash entonces cambió y ya no me resuelve el mismo bloque. Entonces es un efecto en cadena. Cuando yo correlaciono los bloques o los encadeno, cualquier modificación que se haga en un bloque anterior
tiene el efecto que, digamos, rompe el minado de todo lo que viene aguas abajo de esa cadena. Entonces es así como funciona el proceso de minado. Ahí tendría yo que minar este y minar este. Y claro, podría llegar yo, si yo fuera el único dueño de esta información, pues simplemente lo hago y corro el proceso de minado. Pero lo que sucede es que la blockchain no solamente está escrita en una persona, o en un nodo, o en un general, sino que está replicada en varios nodos. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo lo que se llama aquí el par A, o el general 1, digamos, del general bizantino, no sé por qué no me da, quisiera llegar a modificar esta información, le tocaría minar este y le tocaría minar este. Claro, pero resulta que por consenso, primero es difícil hacer este proceso para generar una nueva versión de esa base de datos, pero cuando la va a replicar y la va a distribuir, se van a dar cuenta, oiga, pero es que el par B y el par C tienen otro hash y tienen otra resolución de este bloque y de este bloque, ¿sí? Entonces van a decir, por consenso, este de arriba no está diciendo la verdad, está modificando la información y es completamente ignorado, y lo que se distribuye al final es el mensaje correcto y verdadero. ¿Listo? Ahí es donde se conecta lo que mencionábamos en la diapositiva, en donde Satoshi dijo, vamos a encriptar y vamos a hacer que sea difícil minar para que haya menos posibilidad de que se una a alguien que pueda decir que esta es la verdad tan fácilmente, sin que le cueste decir eso. Entonces prácticamente, para lograr cambiar la verdad, el par A, ese par A tendría que tener la mayoría del consenso, y eso en términos computacionales quiere decir que tenga la mayor capacidad de cómputo, mayor a la mayoría el 50% más 1 de lo que toda la red global de esa cadena de bloques puede minar, ¿sí? Entonces, ok, hasta ahí concepto de cadena de bloques para entender cómo funciona la minería, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de cualquier tipo de minería de bloques, varios usuarios lanzan diferentes transacciones, que son los usuarios de la blockchain, que están transfiriendo dinero. Las máquinas que están conectadas a la red reciben esas transacciones. Algunos usuarios habilitan sus máquinas para que trabajen creando bloques y manteniendo la red. Estos son los generales bizantinos, que toman esta información de las transacciones, las empaquetan, lo recopilan esas transacciones, validan que sean correctas y crean un bloque, ¿ok? Corriendo esos algoritmos. Resulta que lo que hace Satoshi o Bitcoin también es que, claro, esto requiere un esfuerzo, entonces yo tengo que premiar a esas personas por ese esfuerzo, para mantener la red. Y entonces ese premio es una recompensa que reciben por el primero que logre resolver ese hash con los 3 ceros, con los 4 ceros iniciales. En el caso de Bitcoin son muchos más ceros, o sea, es mucho más difícil el problema. Este es un demo mucho más sencillo. El primero que logre resolver eso recibe una recompensa, además que los otros también validen que eso sea real. Entonces esa es como lo que se llama la prueba de esfuerzo, prueba POW, Proof of Work. Y esta es, por ejemplo, la distribución de nodos, no se alcanza a ver bien, pero es la distribución de, digamos, los generales en la red de Bitcoin. Hay gente que puede decir, es posible que haya un posible ataque del 51%, porque alguien que pueda tomar el control, es decir, que estas personas se puedan unir, pueden llegar a cambiar la verdad a gusto.
lo cual es muy difícil, no ha sucedido nunca, Bitcoin nunca ha sido hackeado y yo pienso que no va a suceder todavía en eso. Lo que todo el mundo y el tema de moda ahora es el consumo energético que implica esta prueba de esfuerzo. Actualmente Bitcoin está gastando lo mismo que está gastando Colombia en consumo energético al año por mantenerse vivo, ¿sí? Hay tantos servidores consumiendo energía para resolver ese algoritmo de hashes que consumen 69.6 terawatts al año. Casualmente cuando puse esto está muy similar a Colombia el consumo energético anual. Entonces viene toda una cuestión de, ok, Bitcoin qué tan escalable es, porque la utilización de Bitcoin todavía es muy mínima. Entonces, si va a crecer, ¿cuál va a ser el aumento del consumo energético y si eso es sostenible o no?